Buen día, señoras, señoritas, señores participantes de todo el Perú y de los países que hoy también nos acompañan. Hoy lunes 15 de septiembre del año 2025, siendo las 11:02, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada La garantía institucional del matrimonio en la Constitución, que va a estar a cargo del doctor Daniel Leonardo Ugarte Mostajo. Conferencia correspondiente a la edición número 57 de los lunes universitarios. Es un producto académico del programa El Minjus en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Respecto del tema, vale anotar que la garantía institucional del matrimonio en la Constitución se encuentra establecida en el artículo 4, que señala que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconociéndolo como una institución natural y fundamental de la sociedad. En cuanto a nuestro expositor, cabe anotar que es doctor en Derecho, sobresaliente cum laude por la Universidad de Zaragoza, España. Es máster en especialización e investigación del derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Profesor ordinario asociado de Derecho Civil y Teoría de Derecho en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Abogado y árbitro adscrito a la nómina del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Es miembro del Comité Consultivo de la revista especializada Actualidad Civil. También miembro del Centro de Estudios de Derecho Comparado. Director del Círculo de Estudios de Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Católica San Pablo. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho y director del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la misma Casa Superior de Estudios. Bien, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego de la cual pues, los participantes tienen derecho a las preguntas que estimen pertinente a través del chat. Entonces, sin más, vamos a dejar ya en el uso de la palabra al doctor Ugarte para el inicio de su conferencia. Doctor, por favor. Bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Quiero, ante todo, agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la amable invitación que me hicieron llegar para poder compartir con ustedes un tema que sin duda siempre genera debate. Pero lo que yo quiero hacer es abordar el mismo, que es el de el matrimonio en la Constitución, desde una perspectiva que no siempre es abordada y que sin embargo me parece fundamental, ¿no? Justamente el título de la ponencia de esta clase magistral, como se ha señalado, es la garantía institucional del matrimonio en la Constitución de 1993. Entonces, esto sin duda nos obliga a preguntarnos primero ¿a qué se refiere esta figura de la garantía institucional o de las garantías constitucionalmente reconocidas, que es un nombre al que también se les da a esta figura? Bien, entonces vamos a empezar con el tratamiento del matrimonio desde esta perspectiva de la garantía institucional, pero para eso yo quiero que empecemos con una reflexión a partir de un texto que nos trae la literatura universal, ¿no? En esta obra de Lewis Carroll, A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, que digamos es una secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Y lo que nos muestra acá la imagen es justamente un diálogo que sostiene Alicia con Humpty Dumpty. Humpty Dumpty es un huevo antropomorfo, y el diálogo tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos a abordar en los siguientes minutos, ¿no? Alicia está conversando con Humpty Dumpty sobre algunos términos y en particular se ponen a discutir sobre la palabra gloria. Y Alicia le dice a Humpty Dumpty, no sé qué es lo que quieres tú decir con esto de gloria o de la gloria.
Y Humpty Dumpty le dice, bueno, claro que no sabes, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Y procede a decirle, ¿no? Gloria, en lo que piensa Humpty Dumpty, quiere decir, ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Entonces, Alicia, sorprendida, le dice, pero Gloria no significa un argumento que deja bien aplastado. Y Humpty Dumpty replica, cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, con mucho criterio, con mucha sensatez, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Y ahí concluye el diálogo entre Humpty Dumpty y Alicia. ¿Por qué esta conversación resulta interesante para abordar la garantía institucional en general y en particular la garantía institucional del matrimonio en la Constitución peruana del 93? Porque como vamos a ver, la figura de la garantía institucional justamente lo que busca, ya desde una perspectiva no literaria, sino jurídica, lo que busca es evitar que determinadas figuras, determinadas instituciones puedan ser llenadas de cualquier contenido, o mejor dicho, que puedan ser vaciadas de su contenido natural, del contenido que les corresponde según su origen, según su función, según su finalidad, y que luego puedan ser llenadas con el contenido que quiera darle quién, aquel que en su momento tenga el poder, por ejemplo, el legislador ordinario, por ejemplo, el ejecutivo, por ejemplo, incluso un tribunal de justicia, nacional o internacional. Bien, entonces no se trata solo de quién tiene el poder desde el punto de vista jurídico, sino de que existen determinadas figuras, determinadas instituciones en el derecho, en todos los derechos, que exigen preservar determinado contenido esencial. Bien, entonces avancemos. ¿Cuál es el origen de la garantía institucional? Esta figura comienza a gestarse a partir de la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ocurrió que esta Constitución, que buscaba evidentemente ser una carta política, eh, una carta normativa, el más alto nivel para una sociedad democrática, reconoció en su título denominado Derechos y Deberes Fundamentales de los alemanes, no solo lo que ahora conocemos como los derechos fundamentales o derechos constitucionales, o sea, no solo los clásicos derechos de la libertad, sino que también recogía en este título ciertas instituciones que eran consideradas básicas para la vida de la comunidad, en ese tiempo de Alemania, ¿no? Algunas instituciones de derecho privado, el matrimonio, la familia, la propiedad, la herencia, entre otras, y otras de derecho público, por ejemplo, la autonomía de las provincias alemanas, en fin, lo que vendría a ser un poco la autonomía municipal en nuestro caso. ¿Bien? Pero a partir de este texto constitucional, en la Constitución de Weimar de 1919, la doctrina constitucionalista alemana comenzó a preguntarse si es que esas instituciones básicas para la vida de la comunidad, recogidas, reconocidas en este título de la Constitución alemana, realmente poseían iguales garantías que los derechos fundamentales. Es decir, si realmente estaban protegidas o era solo una cuestión de nominalismo. Y en definitiva, lo que preocupaba a la doctrina era, estas instituciones que están reconocidas en la Constitución alemana son también vinculantes para el legislador ordinario, es decir, el hecho de que estén reconocidas en la Constitución, eso de alguna manera funciona como límite para el legislador ordinario
o el legislador ordinario puede darles el contenido y la forma que él quiera, ¿no? Porque si es lo segundo, entonces en realidad no son auténticas garantías y es una cuestión simplemente nominal su reconocimiento en la Constitución. A partir de estas preguntas que se planteaban los constitucionalistas alemanes, uno de ellos, Carl Schmitt, ¿no?, muy conocido en nuestro medio por su obra Teoría de la Constitución, él crea esta categoría jurídica denominada garantía institucional. ¿Por qué? Porque él llegó a la conclusión de que, si bien es cierto, habían ciertas instituciones básicas de la vida de la comunidad que estaban reconocidas en este título de la Constitución Alemana de Weimar de 1919, no se advertía de ahí claramente cuáles eran sus mecanismos de protección. Entonces, en una elaboración de dogmática jurídica, crea la categoría institucional, ¿bien?, para dotarla de verdaderas medidas de protección, sobre todo frente a la acción del legislador. ¿Bien? Comentando la doctrina de Carl Schmitt, Luis Castillo Córdoba, profesor constitucionalista peruano, muy conocido, sostiene lo siguiente, ¿no? La doctrina schmittiana sobre la garantía de las instituciones constitucionales nace en y para el concreto sistema jurídico alemán weimariano, caracterizado por considerar las normas constitucionales sin contenido vinculante para el legislador, y tiene por finalidad contrarrestar una actividad legislativa arbitraria desarrollada al margen de la norma constitucional. Es decir, el fondo de la creación de esta figura jurídica de garantía institucional es proteger determinadas normas constitucionales, dentro de ellas aquellas que reconocen instituciones jurídicas esenciales para la vida de la comunidad, ¿no? Reconocerles una protección frente al legislador ordinario. ¿Bien? Entonces, en un breve esquema, nosotros podríamos afirmar lo siguiente. En una constitución, en cualquiera, incluso también la peruana, hay una serie de garantías constitucionales, que vendría a ser un género. Este género recogería todos los mecanismos de protección constitucional. Pero este género, a su vez, tiene dos especies: las garantías de los derechos constitucionales, que son justamente mecanismos de protección de los derechos fundamentales de la persona, ¿no?, que nosotros los conocemos, ¿no? Habeas data, habeas corpus, acción de amparo, en fin, ¿no?, las garantías de los derechos constitucionales. Pero así como hay derechos constitucionales que requieren de sus garantías para que esos derechos constitucionales no queden solo en el nombre, sino que tengan una protección efectiva, también hay instituciones jurídicas reconocidas en una constitución que, para que no caigan en un mero nominalismo, es que requieren de garantías, de mecanismos de protección. Y estos mecanismos de protección de estas instituciones jurídicas de derecho público o privado reconocidos en la Constitución son las denominadas garantías institucionales. Entonces, ¿qué es una garantía institucional? Es una especie de garantía constitucional creada específicamente para proteger instituciones jurídicas básicas para la vida de la comunidad. ¿Bien? Entonces, este es un dato bien importante que a veces pasa desapercibido o es soslayado muchas veces cuando se aborda la protección constitucional, ¿no? Porque mucho se habla de la protección de los derechos constitucionales, y eso está, por supuesto, muy bien, pero se olvida muy frecuentemente que no solo hay derechos constitucionales reconocidos y protegidos por una constitución, sino que también existen instituciones jurídicas
que están reconocidas en la Constitución porque son consideradas como básicas para la vida de una comunidad, es decir, estructurales, fundamentales para la vida de una comunidad. Y esas instituciones jurídicas requieren también de mecanismos de protección, y el mecanismo de protección ad hoc, creado desde inicios del siglo XX para proteger estas instituciones jurídicas, es la categoría denominada garantías institucionales. Bien. ¿Qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, no? Porque hemos estado hablando un poco del origen alemán, el origen doctrinal europeo. Pero ¿qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional sobre la garantía institucional? Bueno, nosotros podemos encontrar una primera sentencia de nuestro Tribunal Constitucional del año 96, que recogió por primera vez la categoría garantía institucional a propósito del tratamiento de una institución jurídica esencial para la vida de la comunidad de derecho público, que es la denominada autonomía municipal. ¿De acuerdo? La autonomía municipal no es un derecho fundamental, está claro, pero sí es una institución jurídica de derecho público reconocida en la Constitución y además es fundamental para la vida de nuestra comunidad según cómo estamos organizados. Bien, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional al respecto? Dijo, la autonomía municipal es una garantía, ¿no?, que el constituyente ha querido preservar para las municipalidades. Bien, confiriéndole protección constitucional contra su supresión y vaciamiento de sustancia, al limitar la intervención de los órganos legislativo y ejecutivo en la regulación de los asuntos públicos que son de su competencia. ¿Bien? Como toda garantía institucional, la autonomía municipal es susceptible de ser objeto, por supuesto, en virtud de una ley, de desarrollo, regulación y limitaciones en su contenido, siempre que ellos se realicen dentro de los límites del orden competencial que la Constitución prevé, y esto es fundamental, en respeto del contenido esencial de la institución, que no puede ser alterado. Bien, entonces el propio Tribunal Constitucional va configurando, a partir de esta sentencia, y vamos a ver algunas otras, va configurando qué se entiende por este mecanismo de protección en nuestro ordenamiento jurídico, qué se entiende por garantía institucional. De esta primera sentencia, ya del 96, ¿no es cierto?, ya un buen tiempo, nos va mostrando, ¿no? Nos dice, a ver, primero, esta protección de ciertas instituciones jurídicas, ¿qué implica? Que se debe evitar, de ahí la necesidad de protección, que el legislador o el ejecutivo, ¿no?, de alguna manera suprima el contenido de la institución o termine alterándola de tal manera que ya sea irreconocible. Busca evitar el vaciamiento de su sustancia. ¿Por qué? Porque si es suprimida de alguna manera, o si es vaciada de su sustancia, de sus rasgos esenciales, de su contenido esencial, como dice en la última parte, ¿no?, esa alteración lo que está haciendo es dejando sin efecto una institución que el constituyente ha considerado fundamental, esencial para la vida de la comunidad. ¿Bien? En una sentencia posterior, del año 2003, el Tribunal Constitucional, siempre sobre la autonomía municipal, se ha pronunciado mucho para hacer referencia a la garantía institucional. En otras palabras, la categoría de la garantía institucional ha sido muy desarrollada en el Perú a partir de esta institución de la autonomía municipal. Nos dice, la autonomía municipal constituye en esencia una garantía institucional
que por su propia naturaleza impide que el legislador pueda desconocerla, vaciarla de contenido o suprimirla, protegiendo la institución edil de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa, y su objeto es asegurar que en su tratamiento jurídico sus rasgos básicos o su identidad no sean trastocados de forma tal que la conviertan en impracticable o irreconocible. Es decir, la protección no solo busca de que la institución sea eliminada, sino busca también de que por más que no sea nominalmente eliminada, o sea, que se mantenga el nombre, termine por efecto de la regulación ordinaria, de la legislación ordinaria, termine siendo irreconocible o impracticable. ¿Bien? Es decir, acá de alguna manera el Tribunal Constitucional peruano, acorde con todos los desarrollos doctrinales europeos sobre esta figura, nos va mostrando que las instituciones jurídicas no solo son palabras, sino que las instituciones jurídicas son importantes por su contenido, por lo que representan, por sus rasgos esenciales. Esto es finalmente lo que se protege. No se protege el nombre, lo que se protege es su contenido esencial. Y si ese contenido esencial es trastocado, es modificado, el nombre persiste, pero la institución se ha vuelto irreconocible y en consecuencia se está afectando algo que ha sido considerado como estructurante para la vida de la comunidad, como algo esencial para la vida de la comunidad. Después de varias sentencias al respecto, el Tribunal Constitucional aborda por primera vez la familia y el matrimonio como instituciones jurídicas constitucionalmente garantizadas, o sea, lo reconoce como garantías institucionales, en la sentencia expedida en el expediente 2868 del 2004. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice acá el Tribunal Constitucional? ¿No? Después de que en sentencias previas se ha ido un poco definiendo qué es una garantía institucional, encontramos en el 2004 ya una sentencia referida específicamente a la garantía institucional del matrimonio, que es lo que nos convoca ahora. ¿Qué nos dice? Del artículo 4 de la norma fundamental, no es posible derivar un derecho constitucional al matrimonio, pues cuando dicho precepto fundamental establece que el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio, reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, con ello simplemente se ha limitado, esto es lo importante, se ha limitado a garantizar constitucionalmente ambos institutos, la familia y el matrimonio, con una protección especial. ¿No? No se olviden. Hay un género que son las garantías constitucionales y dentro de ese género hay dos especies. Garantías de los derechos fundamentales, muy conocidos, pero también hay garantías de instituciones jurídicas. Bueno, una de esas instituciones jurídicas constitucionalmente garantizadas con una protección constitucional especial es el matrimonio y, por supuesto, la familia. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Más que unos derechos fundamentales a la familia y el matrimonio, se trata de dos institutos jurídicos constitucionalmente garantizados. De modo que la protección constitucional que sobre el matrimonio pudiera recaer se traduce en la invalidación de una eventual supresión o afectación de su contenido esencial. Ni siquiera el amplio margen de configuración del matrimonio que la Constitución le otorga al legislador le permite a éste disponer del instituto mismo. Su labor, en ese sentido, la del legislador, no puede equipararse a la del propio constituyente, sino realizarse dentro de los márgenes limitados del poder constituido. Bien, entonces, de la mano con lo que se ha venido desarrollando, el Tribunal Constitucional en esta sentencia, ya refiriéndose específicamente a la familia y en particular al matrimonio, nos dice, bueno, es un instituto jurídico constitucionalmente garantizado. Remisión clara a
la figura, la categoría de la garantía institucional. Bueno, ¿y qué significa esto respecto al matrimonio? Nos dice que el matrimonio, debido a esto, tiene una protección especial y esa protección significa que será inválida cualquier supresión o afectación de su contenido esencial que pueda ser realizada por un legislador ordinario. Bien, ojo, el Tribunal Constitucional no está diciendo que el legislador ordinario, el Congreso, ¿sí?, no pueda regular el matrimonio, o el Ejecutivo no pueda regular el matrimonio. Sí lo pueden hacer. Sin embargo, en esa labor de regulación tienen un límite constituido por la garantía institucional del matrimonio. Y ese límite, ¿qué implica? Que no se puede ir más allá del contenido esencial. No se puede suprimir el contenido esencial. ¿De acuerdo? El contenido esencial de la institución jurídica constitucionalmente garantizada. Entonces, ¿qué implica la garantía institucional del matrimonio en la Constitución peruana de 1993? 4 ideas, ¿ya? Primero, el matrimonio como institución jurídica constitucionalmente garantizada significa que a nivel constitucional, o sea, al nivel normativo más alto dentro de nuestro ordenamiento, se le está reconociendo al matrimonio y a la familia, por supuesto, como un instituto o como institutos básicos para la vida de la comunidad. Básicos en el sentido que son la base, parte de la estructura, estructurales para la vida de la comunidad. ¿Bien? Es decir, es como parte de los cimientos sobre los que se edifica nuestro ordenamiento jurídico y la convivencia en nuestra sociedad. ¿Bien? Segundo, ese reconocimiento tan importante implica una obligación por parte del legislativo, del ejecutivo, también de los tribunales, de preservar el contenido esencial del matrimonio, sus rasgos esenciales. Para determinar cuál es el contenido esencial, y esto es parte de todo el desarrollo doctrinal que ha habido sobre la figura, no se puede prescindir de la imagen jurídica que la institución en cuestión, en este caso el matrimonio, tiene en nuestra cultura jurídica. Y por último, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, ese contenido esencial y la imagen remiten, esto lo vamos a desarrollar, a ciertos rasgos esenciales, que los podemos adelantar. Heterosexualidad, monogamia, compromiso jurídico y estabilidad, para el caso del matrimonio. ¿Bien? A ver, como se señaló en la presentación de esta ponencia, nuestra Constitución recoge al matrimonio y la familia como institutos jurídicos, naturales y fundamentales de la sociedad en el artículo 4 de nuestra Constitución, ¿cierto? La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Muy bien. ¿Cómo podemos desprender de la regulación del artículo 4 los rasgos esenciales de la institución jurídica del matrimonio? De esta garantía institucional, si es que el artículo 4 solo se limita a decirnos que la familia y el matrimonio son institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Por supuesto,
ambos son protegidos y el matrimonio además debe ser promovido, ¿no? Pero, ¿cómo podemos, seguramente más de uno se preguntará, cómo podemos desprender del artículo 4 de la Constitución los rasgos esenciales que yo había de alguna manera adelantado? Heterosexualidad, monogamia, compromiso jurídico, estabilidad. Porque no nos olvidemos que lo que hace la garantía institucional es proteger este contenido, proteger estos rasgos esenciales. Es decir, cuando la doctrina de la garantía institucional dice, tú legislador ordinario puedes regular una institución, pero en esa regulación tienes un límite. Esos límites son los rasgos esenciales de la institución garantizada. ¿Bien? Entonces, si nosotros decimos que los rasgos esenciales de la institución del matrimonio son heterosexualidad, monogamia, compromiso jurídico y estabilidad, bueno, tendríamos que poder desprenderlos en todo caso de la regulación y de nuestra cultura jurídica. Y parece que el artículo 4 no se desprende. Pero avancemos. En la misma Constitución, un artículo después, el artículo 5, encontramos la regulación, el reconocimiento de la denominada unión de hecho. ¿Y qué nos dice el artículo 5? Nos dice que la unión de hecho es la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho y que da lugar a la comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. ¿Bien? Y ustedes se preguntarán, pero si estamos hablando del matrimonio, ¿por qué ahora se trae a colación, por qué se hace alusión a la regulación de la unión de hecho? Por una sencilla razón. Si es que nosotros vamos a la justificación, a todos los debates y a los desarrollos doctrinales que han habido sobre la regulación de la unión de hecho en nuestro país, regulación tanto a nivel del Código Civil como a nivel constitucional, a partir de la Constitución del 93, vamos a percatarnos de que este reconocimiento que se hace en el ordenamiento peruano a la unión de hecho como un tipo de familia, ¿bien? Este reconocimiento constitucional, se hace sobre la base de una teoría en particular. Esta teoría en particular es la teoría de la apariencia. Es decir, cuando en el Perú se reconoce a la unión de hecho como modelo de familia, no se le reconoce porque se le esté equiparando al matrimonio. No se ha acogido la teoría de la equiparación, sino que en este reconocimiento se ha acogido la teoría de la apariencia. Es decir, se reconoce la unión de hecho porque es apariencia a matrimonio. Por ende, si es que la unión de hecho es apariencia a matrimonio, es perfectamente posible sostener que los rasgos que acá sí están explícitos de la unión de hecho son aquellos rasgos que se reconocen para el matrimonio, porque si no, la unión de hecho no sería una apariencia del matrimonio. ¿De acuerdo? Y claro, si bien es cierto el artículo 4 no nos dice cuáles son los rasgos esenciales del matrimonio, el artículo 5, al reconocer la unión de hecho como apariencia de matrimonio, sí nos permite establecer cuáles son los rasgos de la institución matrimonial. Y esos rasgos son, fíjense, unión estable de un varón y una mujer. ¿Ven? A ver, un varón y una mujer. Monogamia. Uno y una. ¿No? Primer rasgo, monogamia. Uno y una. No de un varón y varias mujeres, no de varios varones y una mujer, no de varios varones con varias mujeres. Es uno con una. Monógamo. También conocido en doctrina matrimonial como el rasgo de la unidad. ¿Bien? Monogamia o unidad
es lo mismo en términos doctrinarios. Pero no solo se desprende acá el rasgo de la monogamia o la unidad, se desprende también el rasgo de la heterosexualidad, porque dice un varón y una mujer, no dice un varón, una mujer con una mujer. Es un varón con una mujer. ¿Bien? La unión de hecho, y por ende el matrimonio, porque reitero, la unión de hecho es reconocida por apariencia al matrimonio, o sea, se reconoce porque se parece al matrimonio, y si la unión de hecho es una unión de un varón con una mujer, el matrimonio también lo es, porque si no, la unión de hecho no se parecería al matrimonio, ¿de acuerdo? Tenemos ya dos rasgos, unidad o monogamia y heterosexualidad. Y también nos dice que es una unión estable. Es decir, la estabilidad es importante. No es algo esporádico, es algo estable. Por ende, esta estabilidad justamente también es una apariencia del matrimonio. Con la diferencia que el matrimonio, esta estabilidad, es consecuencia de un compromiso jurídico. ¿Bien? Entonces, el matrimonio vendría a ser una unión caracterizada por basarse en un compromiso jurídico, porque a diferencia de la unión de hecho, en el matrimonio hay un compromiso jurídico, ¿cierto? Estable, ¿no? O sea, con estabilidad, monogámica o unitaria y heterosexual. ¿Bien? Y esto se confirma con un argumento analógico en la modalidad ad minoris ad maius, ¿no? Quien no puede lo menos, no puede lo más. En otras palabras, me explico. Ya que para conformar una unión de hecho es necesario que haya un hombre y una mujer, ¿no? Monogamia y heterosexualidad, es claro que en nuestro ordenamiento peruano, tal como está concebido en la actualidad, no puede haber, constitucionalmente hablando, una unión de hecho entre un varón y un varón y una mujer y una mujer. No pueden haber uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Bueno, si no pueden, lo menos, si las parejas conformadas por personas del mismo sexo o las uniones que no sean monogámicas, sino de varios hombres con una mujer o de varias mujeres con un hombre, no pueden conformar válidamente una unión de hecho en el Perú, tampoco podrán constituir un matrimonio, por la sencilla razón de que quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Y lo cierto es que lo más acá es el matrimonio porque es el modelo. Y porque es el modelo, es posible decir que la unión de hecho también es reconocida en la medida que sea una apariencia de ese modelo, que se acerque a ese modelo. Muy bien. Justamente desarrollando esto, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2006, en el expediente 6572-2006, refiriéndose a la unión de hecho, señaló justo lo que veníamos diciendo, ¿no? Se trata de una unión monogámica heterosexual con vocación de habitualidad y permanencia, ¿no? Los rasgos esenciales: monogamia, heterosexualidad, estabilidad, que conforma un hogar de hecho. Efecto de esta situación jurídica es que se reconozca una comunidad de bienes concubinarios que deberá sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales. Y sobre la teoría de la apariencia dice lo siguiente, el Tribunal Constitucional: el formar un hogar de hecho comprende compartir habitación, lecho y techo. Esto es, que las parejas de hecho llevan su vida tal como si fuesen cónyuges, apariencia, compartiendo intimidad y vida sexual en un contexto de un fuerte lazo afectivo. De otro lado, la apariencia de vida conyugal debe ser pública y notoria. Bien, entonces, si bien es cierto, el artículo 4 de la Constitución no se pueden desprender solo de ese artículo los rasgos esenciales de la institución matrimonial en el Perú,
Y no olvidemos que es fundamental identificar los rasgos esenciales, porque esos rasgos esenciales son los protegidos por la garantía institucional, ¿de acuerdo? Sí se pueden desprender esos rasgos esenciales a partir del artículo siguiente, de la propia regulación de la unión de hecho en el Perú, que es reconocida constitucionalmente como modelo de familia porque es apariencia de matrimonio. Pero no solo del artículo 5 y de lo que señala el Tribunal Constitucional, vamos desprendiendo los rasgos esenciales del matrimonio, que sería en materia de esta protección especial a nivel constitucional, sino que la propia normativa supranacional, ¿no? Ya sabemos que conforme el artículo 55 de la Constitución y la cuarta disposición final y transitoria de la Carta Magna, eh, la Constitución se interpreta en un marco, digamos, de bloque de constitucionalidad, ¿no? Junto con los tratados que regulan estas materias, encontramos que en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Se señala que los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia, ¿no? Heterosexualidad. El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia, ¿no? Igual, heterosexualidad, monogamia. El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, ¿no? Entonces, son rasgos que efectivamente, de una interpretación como ya sostenía el juez Biogrossi, además juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una interpretación de buena fe de estos artículos, de estos instrumentos internacionales, nos lleva necesariamente a reconocer que la monogamia y la heterosexualidad son rasgos esenciales del matrimonio en estos instrumentos y por ende se refuerza la interpretación de estos rasgos esenciales en la Constitución peruana de 1993. En 2013, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia interesante que se refiere a la institución del matrimonio y de la familia como institución natural, ¿no? Es decir, como institución que preexiste al derecho positivo, que es de derecho natural, ¿no? Dice lo siguiente: para el derecho, el sexo va al tema, digamos, de la naturaleza humana, ¿no? Justamente para fundamentar el rasgo de la heterosexualidad. Nos dice, para el derecho, el sexo viene a ser el sexo biológico, el sexo cromosómico, genético, etcétera, ¿no? Que determina el sexo femenino masculino. La diferencia entre los sexos responde, pues, a una realidad extrajurídica y biológica, que debe ser constitucionalmente respetada por fundarse en la naturaleza de las cosas. Y en tanto que la ciencia aporta que el sexo cromosómico no se puede cambiar, el sexo es indisponible para el individuo. El sexo femenino o masculino asignado a la persona desde su nacimiento es uno de aquellos rasgos distintivos de carácter objetivo, viniendo tal característica de una realidad biológica indisponible. Asimismo, esto es importante, por eso está subrayado, tal realidad genética resulta determinante para las distintas consecuencias que se derivan de la condición de mujer y de hombre en el ordenamiento jurídico peruano, entendemos. Por ejemplo, en lo que respecta al derecho o capacidad para contraer matrimonio. Entonces acá, de alguna manera, a partir del análisis de la discusión entre sexo y género, a partir de esta sentencia, se reconoce también que la distinción de géneros, es decir, o de sexos, la heterosexualidad es un rasgo esencial del matrimonio. Esto es simplemente para recordar esta primera sentencia del Tribunal Constitucional en la que reconoce al matrimonio como institución jurídica constitucionalmente garantizada, o sea, le reconoce esta garantía institucional. Solo recordemos, si es reconocida como un instituto jurídico constitucionalmente garantizado, si le corresponde esta protección de garantía institucional, eso se traduce en la invalidación de una eventual supresión o afectación de su contenido esencial. Ya hemos visto cuál es el contenido esencial: monogamia, heterosexualidad, compromiso jurídico y estabilidad, ¿no?
Ni siquiera el amplio margen de configuración del matrimonio que la Constitución le otorga al legislador le permite a este disponer del instituto mismo. Su labor en ese sentido no puede equipararse a lo propio del poder constituyente, sino realizarse entre los márgenes limitados de un poder constituido. Pero quizás haya que ir más allá de la Constitución, ¿no? Y a esto voy a dedicar los últimos minutos que me quedan. Porque finalmente creo que es bueno preguntarse, bueno, pero ¿qué hay detrás de la garantía institucional? En otras palabras, ¿por qué, por qué razón se reconoce al matrimonio y a la familia, particularmente al matrimonio, como una garantía institucional? ¿Por qué razón es una institución básica para la vida de la comunidad? Que esa es la pregunta de fondo, ¿no? Esa es la pregunta de fondo. ¿Ven? Más allá de todo el análisis jurídico, esa es la pregunta de fondo, que seguro alguno de ustedes se la está haciendo. Y pueden haber distintas respuestas, pero no todas son correctas, como veremos. Se ha sostenido, muchos han sostenido, que el matrimonio y la familia son reconocidos y son regulados, ¿no? Justamente esta pregunta, ¿por qué y para qué un derecho sobre la familia y el matrimonio? ¿Por qué una garantía institucional del matrimonio si quieren? Hay quienes han respondido, bueno, porque regula la afectividad, porque la afectividad es importante. Y si nosotros hacemos un análisis objetivo y nos preguntamos, ¿realmente la mera afectividad es lo que justifica que el matrimonio y la familia sean instituciones constitucionalmente garantizadas? Cuando dos personas contraen matrimonio, se les pregunta, ¿ustedes se quieren? O se les dice, ¿ustedes podrán seguir unidos mientras se quieran, mientras mantengan el afecto? La afectividad no es un rasgo en la regulación del matrimonio, ni en nuestro país, ni en ningún otro ordenamiento. Entonces, la afectividad no es la razón por la cual se reconoce el matrimonio como una institución jurídica constitucionalmente garantizada. Porque afectividad puede haber de muchos tipos, y la sola afectividad no es suficiente para considerar al matrimonio como una institución estructurante de la vida de la comunidad. Es más, el ordenamiento sigue reconociendo al matrimonio como institución básica para la vida de la comunidad, aun cuando los cónyuges se hayan dejado de querer o no se quieran igual. ¿De acuerdo? Segundo, la convivencia es suficiente para reconocer al matrimonio como institución jurídica constitucionalmente garantizada, para otorgarle una garantía institucional. Parece que no. De hecho, hay muchas personas que conviven, religiosos conviven, hermanos conviven, amigos conviven, ¿no? Incluso para compartir gastos, ¿no? Y eso no los convierte en una familia y tampoco en un matrimonio. La sola convivencia, la mera convivencia no es suficiente. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos, a ver, ¿y si la afectividad, que puede darse o no, y esta convivencia se dan con mutua disponibilidad sexual, eso cambiará las cosas? Pues sí. ¿Y por qué? Porque al ordenamiento jurídico, al constituyente le interesaba qué es lo que hacían en sus relaciones íntimas o qué es lo que pueden hacer en sus relaciones íntimas las personas. No. Lo que le interesa al constituyente, lo que nos interesa a nosotros como sociedad, es que en determinadas relaciones de afectividad o de convivencia con mutua disponibilidad sexual, no en cualquiera, sino en determinadas relaciones de afectividad o convivencia con mutua disponibilidad sexual, ocurre algo. De ordinario ocurre algo. ¿Qué cosa? El nacimiento de nuevos seres humanos.
Y yo me adelanté a decir no de cualquier relación con mutua disponibilidad sexual, sino una necesariamente heterosexual. Porque es claro que solo de una unión heterosexual con mutua disponibilidad sexual pueden nacer nuevos seres humanos. Solo de un hombre y una mujer, no de dos hombres, no de dos mujeres. ¿Bien? Y el hecho de que de esta relación con mutua disponibilidad sexual puedan nacer nuevos seres humanos, eso sí importa a la comunidad, eso importa a la sociedad, eso importa al Estado, eso le importa al constituyente. ¿Por qué? Porque estos nuevos ciudadanos son, estos nuevos seres humanos, perdón, son futuros nuevos ciudadanos. Y eso sí nos importa. No nos importa lo que hagan en su intimidad. No nos importa qué tanto se quieren. No nos importa cómo han arreglado su convivencia. Nos importa que a partir de determinadas relaciones con mutua disponibilidad sexual nacen nuevos seres humanos y eso es importante para la sociedad. ¿Bien? Y de ahí es que se justifica el derecho de la familia, la regulación del matrimonio y reconocer al matrimonio como institución jurídica constitucionalmente garantizada, porque va a ser el espacio, el mejor modelo, como lo veremos en unos minutos, el mejor modelo para justamente permitir el nacimiento de estos nuevos seres humanos y la socialización, educación, segundo nacimiento, le llaman algunos, de estos nuevos seres humanos a partir de la educación. Entonces, hay una respuesta clásica, pero no por clásica equivocada, sino que trasciende al tiempo y se mantiene. La familia, por ende el matrimonio, es un grupo humano de interés social primario debido a sus funciones en relación con la sociedad, funciones estratégicas. Desde el punto de vista social, el que interesa para calificar al matrimonio como institución jurídica constitucionalmente garantizada, la familia y el matrimonio están ligados a la subsistencia de la sociedad en cuanto posibilita el nacimiento de nuevos ciudadanos y ofrece un marco adecuado para su desarrollo integral como personas y su integración armónica en el cuerpo social, porque cumplen las denominadas funciones estratégicas de la familia, que son procreación de la especie humana y proceso de humanización y socialización de los seres nacidos. ¿Bien? Acá me permito, porque ya estoy terminando, un texto largo. ¿No? En este sentido, porque seguramente alguien se está preguntando, qué es lo que naturalmente alguien se pregunta cuando aborda esto, ¿no? ¿Y qué pasa con las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Esto no es discriminación? Bueno, en este sentido, para determinar si un trato diferenciado es o no razonable o discriminatorio, no debe perderse de vista que cuando se habla de matrimonio se está aludiendo necesariamente a una estructura intersubjetiva. No es a las personas aisladas, sino a la pareja, y no a una persona aislada o individualmente considerada. Como consecuencia de ello, cualquier análisis sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, en suma, sobre la razonabilidad del trato diferenciado, debe partir de comparar dicha estructura, con sus rasgos de heterosexualidad, monogamia, estabilidad y compromiso jurídico, con las demás estructuras convivenciales y afectivas conformadas por parejas del mismo o diferente sexo. Pues si bien no cabe duda de que todas las personas tienen la misma dignidad ontológica, reconocida en el artículo 1 de la Constitución, de ello no se desprende que todas las estructuras intersubjetivas, todas las parejas, sean realmente iguales, pues no siempre todas ellas pueden cumplir con los mismos fines individuales y sociales. En otras palabras, no todas las estructuras intersubjetivas pueden cumplir, al menos no de la misma forma y con la misma eficacia, con las denominadas funciones estratégicas de la familia y del matrimonio, que no son otras que la generación y educación de la prole como garantía del relevo generacional. ¿Bien? Y una última pregunta que podrían plantearse en los 4 minutos que me quedan. ¿Y la necesidad de protección y defensa de los derechos fundamentales de los individuos que conforman el grupo familiar no es razón suficiente para que el derecho se ocupe de regular igualmente todos los modelos o estructuras familiares independientemente de su mayor o menor funcionalidad social? Es decir, ya, pero si finalmente hablamos de derechos fundamentales, ¿no será lo mejor reconocer los mismos derechos a todos, independientemente de si todas las parejas o todas las estructuras cumplen o no con estas funciones estratégicas de la familia? La respuesta, a partir de un estudio sociológico, es la siguiente. Pliego Carrasco, un profesor de la UNAM, ¿no?, hizo un estudio sobre 13 países democráticos, muchos de ellos en los que ya se
encontraba regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Bien? Para determinar si en todos los modelos de familia, incluido en los países donde se reconocía o se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo o la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿no? Si todos esos modelos, todos esos diferentes modelos eran iguales en términos de ¿qué? De bienestar, es decir, en términos de goce efectivo de derechos fundamentales. ¿Cuáles eran sus indicadores? Derechos fundamentales: educación, seguridad, relaciones entre parejas, funcionamiento de la pareja, salud sexual reproductiva, salud mental, salud física, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Bien? Conclusión. Después de analizar y sistematizar 351 publicaciones, lo encontrado es que para el bienestar de los niños y adultos en las sociedades democráticas no es lo mismo vivir en cualquier estructura o modelo de familia. No es lo mismo para el bienestar de los niños el vivir en una familia encabezada por sus dos padres biológicos que vivir con su mamá o papá solos, o bien con uno de sus padres y otro adulto, o con ninguno de sus padres. Tampoco es lo mismo para los adultos en términos generales, en términos de bienestar, el bienestar que pueden obtener en un matrimonio estable respecto a lo sucedido en los demás estados civiles o en otros modelos de familia: unión libre, divorcio, separación, nuevos matrimonios, viudez, soltería. Yo sé que estas son situaciones que ocurren, pero los datos sociológicos demuestran que hay una estructura, hay un modelo, que es el matrimonio monogámico, heterosexual, estable, con compromiso jurídico a futuro, que ha demostrado por estos estudios, ¿cierto?, que es el modelo que permite un mejor bienestar, es decir, un mejor goce para los derechos fundamentales de las personas, tanto de los adultos como de los niños. Y por eso es que el constituyente, con buen criterio, ha reconocido al matrimonio como una garantía institucional, una institución básica para la vida de la comunidad, con los rasgos que nosotros ya hemos visto. Bien, solo para un dato, ¿no? La estructura familiar que garantiza en mayor medida el bienestar de la población y la protección de los derechos humanos es la conformada por matrimonios estables y donde ambos padres biológicos, hombre y mujer, cuidan a sus hijos comunes. Esto se constata en 84.9% de los registros de la información estadística analizada. En cambio, en todos los demás tipos o modelos de familia hay más dificultades para lograr el bienestar y proteger los derechos humanos básicos. Dificultades que son significativas en términos estadísticos, pues en estas familias solo se observaron mejores condiciones de bienestar en 1.2% de los registros de información. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy con el tiempo, los 60 minutos que me han dado. Podemos pasar, me parece, a las preguntas, no sin antes decir algo sobre esto último que señalé. De ninguna manera se quiere sostener que los demás modelos de familia, por ejemplo, la unión de hecho, o las personas, o los modelos monoparentales, ¿no?, que vive solo un padre con los hijos, no deben ser protegidos. Tienen que ser protegidos. Pero al momento de determinar la garantía institucional, el constituyente lo que busca es establecer cuál es el modelo que brinda una mejor protección en función a las finalidades perseguidas, que es el mejor logro de las funciones estratégicas de la familia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Daniel Ugarte, por esta conferencia tan importante sobre la garantía institucional de matrimonio. Bien, pasamos efectivamente a la etapa de preguntas y respuestas. Usted podrá verlas en la parte inferior. Hay una caja de preguntas y respuestas. Te voy a agradecer que las abra y pueda seleccionar las preguntas pertinentes. Ya, a ver, sí, procedo a responder nomás, ¿no? Por favor. Bien, leo y respondo. A ver, dice una primera. Buenos días, doctor Bar. ¿El matrimonio como institución básica de la vida privada en comunidad se somete a los requisitos esenciales del acto jurídico o de un negocio jurídico contractual? Bueno, en realidad el matrimonio tiene un componente de acto jurídico, ¿no?, porque necesariamente tiene que haber un consentimiento matrimonial, pero trasciende al acto jurídico o al negocio jurídico como lo tenemos regulado, porque justamente se convierte en una institución jurídica, ¿no? Ya Cornejo Chávez nos decía, el matrimonio tiene un componente de acto, ¿no?, que es el momento en el que se conforma
el consentimiento matrimonial, pero es un consentimiento matrimonial que justamente comprende los rasgos esenciales del matrimonio, ¿no? O sea, es un consentimiento matrimonial que al momento en que se accede al matrimonio se debe tener en cuenta los fines, las funciones del matrimonio. ¿Bien? Pero una vez ya configurado, estamos en presencia de una institución jurídica. ¿Bien? Entonces, tiene un componente de acto al momento de la conformación, pero luego tiene toda una regulación que trasciende el aspecto meramente de negocio o de acto jurídico, ¿no? Que es una regulación justamente institucional. Luego, para abordar, el Tribunal Constitucional Peruano ha declarado por primera vez la garantía institucional de la familia y matrimonio en la sentencia. Fue la primera vez que se hizo en el Perú, o hubo una instancia jurídica peruana que yo lo había hecho. Si la respuesta fue, ¿qué tratamiento se le da jurídicamente al matrimonio y a la familia antes de la sentencia? Bueno, de lo que nosotros pudimos realizar en la investigación, lo que yo les he explicado es parte de una investigación que yo hice con motivo de mi máster, ¿no? Y sí, de la búsqueda que hice, fue la primera sentencia que encontré al respecto, pero eso no significa que antes el matrimonio no haya sido considerado como una institución básica para la vida de la comunidad. No había más bien discusión al respecto. Tan es así que cuando se da el debate constitucional para aprobar la Constitución de 1993 en el Congreso Constituyente Democrático, no hubo en absoluto discusión sobre los rasgos esenciales del matrimonio. No hubo discusión sobre la monogamia, sobre la heterosexualidad, sobre la estabilidad. Se dieron por sentados, ¿no? Es después, años más tarde, que comienza a plantearse la posibilidad de un reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo. ¿Bien? Carlos Salcedo nos dice, el matrimonio es un acto jurídico y en otras legislaciones como, bueno, ya un poco respondí esto. Buenos días, en otros países, incluso en Latinoamérica, existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, otros ordenamientos lo han reconocido. Creo que la garantía institucional justamente lo que establece es qué es la sociedad, y en este caso, a partir de su constituyente, ¿no? Quien define, quien debe definir cuáles son los rasgos esenciales de una institución tan importante para el matrimonio, para la sociedad, ¿no? Como es el matrimonio. ¿Bien? Desde una perspectiva de derecho positivo, yo creo que para incorporar el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país se requeriría necesariamente una reforma constitucional, a diferencia de lo que opinan otros, ¿no? Yo creo que no, justamente toda la investigación que yo hice estableció que una modificación del Código Civil para eliminar la heterosexualidad en el Código Civil era inconstitucional justamente porque iba en contra de la garantía institucional del matrimonio. Ahora, podría haber una reforma en la Constitución que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, desde el punto de vista de derecho positivo, sí. Lo que pasa es que en la propia Constitución del 93, artículo 4, se reconoce como instituto natural al matrimonio. Y esto es una remisión, también lo tengo en mi trabajo, que es un libro publicado por Palestra en el 2014. Esto es una remisión clara al derecho natural. Bueno, y esto da para hablar mucho sobre el matrimonio como institución de derecho natural, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, una modificación de la Constitución para recoger el matrimonio entre personas del mismo sexo iría en contra también de las exigencias jurídicas que emanan de la naturaleza humana, o sea, iría en contra del derecho natural. Actualmente, dado que no existe matrimonio, Judith Santomé, actualmente, dado que no existe matrimonio entre menores de edad, la convivencia entre menores de edad tampoco podría ser reconocida. Bueno, a ver, yo creo que la convivencia, en la medida que, según lo que hemos dicho, es una apariencia de matrimonio, esa convivencia
ya que implica una mutua disponibilidad sexual, que eso es un rasgo importante, debería tener limitaciones para ese reconocimiento, ¿no? Eh, Diana Panduro, ¿qué pasa si un hombre casado pero separado por más de 10 años tiene una convivencia de 5 años con otra mujer, incluso hijos? Esa es una unión de hecho reconocida. No hay impedimento matrimonial. Si sigue casado hay impedimento matrimonial y una unión de hecho no puede ser reconocida mientras hay impedimento matrimonial. Eh, a ver. Existe, Froilán Trevejo, existe equivalencia funcional y sustancial entre el matrimonio y la unión de hecho. Esto considerando que la unión de hecho tiene más efecto patrimonial y por ley efecto sucesorio, pero no tiene el efecto de filiación que se concede al matrimonio. A ver, desde la perspectiva de las funciones estratégicas de la familia que mencioné, hay una equivalencia en la primera función, que es la generación de nuevos ciudadanos, o sea, la generación de la prole, ¿no? La procreación. Eh, pero la segunda, que es la socialización o el segundo nacimiento, la educación, hay estudios que demuestran, salvo situaciones particulares, ¿no? Pero como modelo, no es equivalente la unión de hecho que el matrimonio. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la unión, de hecho, no es igual que la estabilidad del matrimonio. La estabilidad del matrimonio tiene un compromiso a futuro que lo hace, valga la redundancia, más estable que la propia unión de hecho, ¿no? Que la unión de hecho siempre está basada en un affectio maritalis, ¿no? Mientras que, como decíamos en el matrimonio, puede no haber o puede haber decaído el affectio maritalis, pero el compromiso jurídico futuro permanece. Y eso le da, aunque uno no crea, le da más estabilidad. Y la estabilidad es fundamental, es un rasgo fundamental, muy importante al momento de la socialización o la educación de los hijos. Entonces, creo que no hay una equivalencia funcional total entre matrimonio y unión de hecho en cuanto al cumplimiento de las funciones estratégicas. Ana Paula Gutiérrez. Usted señala que el fin de una garantía institucional es evitar que el legislador desnaturalice instituciones como el matrimonio, instituciones básicas para la vida de la comunidad, sí. ¿Cómo se concilia este límite con el principio democrático y la necesidad de que el derecho se adapte a los cambios sociales? ¿Cómo es el Bueno, creo que en la última parte de mi exposición expliqué que en las sociedades democráticas no todos, y hay estudios además que comprueban esto, no todos los modelos de familia son igualmente funcionales, ¿no? Desde la perspectiva de las funciones estratégicas de la familia, no todos los modelos de familia son equivalentes. Y en consecuencia, si es que no son equivalentes, un trato diferenciado no es discriminatorio. Bien. Eh, Cecilia Castañeda, excelente, gracias Cecilia. Leonardo Condori. Comparto la posición que el matrimonio debe seguir los tres elementos que usted explicó. Sin embargo, en el caso de la familia, a diferencia del matrimonio, son trascendentales la efectividad y la convivencia. Esto no crea una violencia entre la protección de la familia y no en su reconocimiento al matrimonio, hablando de personas del mismo sexo. No, creo que nuevamente un enfoque que puede ayudar mucho es el de las funciones estratégicas, ¿no? Una unión entre personas del mismo sexo, sea unión de hecho o sea matrimonial, si es que fuesen reconocidas, no cumplen las funciones estratégicas de la familia, ¿no? Claro, tendríamos nosotros que asumir como presupuesto, como lo hago yo, de que el matrimonio y la familia tienen esta especial protección constitucional por lo importante que son para la vida en la comunidad. Y esa importancia radica en las funciones que cumplen, ¿no? O sea, no es solo porque nos interesa que las personas se quieran, no es solo porque nos interesa que vivan juntas, no. O sea, eso sería un poco absurdo y caer en una aproximación muy simplista, ¿no? O sea, las instituciones jurídicas responden a fines y los fines a los que responde el reconocimiento del matrimonio y la familia
en un ordenamiento jurídico así ha sido siempre, ¿no? Son aquellos que están estrechamente vinculados con las funciones estratégicas de las que hemos hablado. Nos interesa que haya un relevo generacional y eso solo se logra cuando un hombre y una mujer con mutua disponibilidad sexual pueden generar nuevos seres humanos, ¿no? Un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres, o sea, eso es un imposible físico, ¿bien? Y por otro lado, la complementariedad entre la virilidad y la feminidad contribuyen mejor que otros modelos a esta segunda socialización, a esta educación de la prole, ¿no? Eh, entonces, no es solo cuestión del matrimonio, o sea, tenemos que partir de las propias funciones estratégicas de la familia en su conjunto, ¿no? Por eso yo creo que los ordenamientos jurídicos que dentro de la figura familia introducen una serie de modelos, pero que se van alejando demasiado del modelo central, digamos, eh, lo que hacen es romper, digamos, la garantía institucional, ¿no? Porque terminan vaciándole contenido, pues las funciones estratégicas que justificaron su reconocimiento constitucional no se presentan, o no se presentan igual, o se presentan pero muy poquito. Entonces, si no se presentan igual, o casi ni se presentan, no tiene sentido el reconocimiento de la garantía institucional. Entonces, a eso se refiere el vaciado de contenido, ¿no? O sea, no se trata, como decía, de meter en un nombre un montón de cosas. Eso es vaciar de contenido, eso es desnaturalizar la garantía institucional. Ah, bueno, ya respondí, digamos, no es un criterio, Arturo Vidal dice, no es un criterio discriminatorio, arbitrario, bastante sesgado considerar que se constituye la institución jurídica del matrimonio, solo se logra por personas heterosexuales y que solo ellos lograrían formar una familia, olvidando o omite que existen nuevos modelos de familia. Sí, los nuevos modelos de familia reconocidos en la Constitución peruana, ninguno reconoce las uniones entre personas del mismo sexo, para empezar, ¿no? Reconocen, por supuesto, y yo he señalado, reconoce a la unión de hecho, reconoce a las familias eh, reconstituidas, a las familias ensambladas, a la familia monoparental, pero parten de una base, ¿bien? Eh, y esa base es justamente el modelo matrimonial, ¿no? Leonardo Condori, el estudio de los 350 gramos, ¿puede darnos la bibliografía, por favor? Sí, ahora les comparto, es un libro de Pliego Carrasco, eh, Modelos de familia en las sociedades democráticas, publicado por la UNAM. Y la Universidad Católica San Pablo, sobre ese estudio que ya contenía data del Perú, hizo uno específico sobre el Perú, ¿no? Una persona se puede casar teniendo una unión de hecho. Si la unión de hecho no está reconocida, efectivamente se puede casar. En cuanto a la unión de hecho inscrita en registros públicos, ¿tiene un tipo de vigencia o equivale al sustento legal para trámites? Desde que es reconocida, y por esto tiene que haber 2 años, efectivamente se le reconocen una serie de consecuencias jurídicas, ¿no? Mm, Manuel Eliodicio Guevara, felicito que se hable hoy más que nunca este tema. Eh, Waldo Ponce, el modelo de familia de miembros de un mismo sexo en algunos países, ¿qué resultados favorables hay cuando adoptan con hijos menores de edad? Ese es un tema bastante relevante. Eh, Cuando yo hice mi trabajo para la maestría, como les digo, habían estudios que indicaban que no era lo mismo para los menores de edad, para efectos que evidentemente tendrían que haber sido o adoptados o
concebidos a partir de alguna técnica de reproducción humana asistida con intervención necesariamente de un tercero, por lo menos de un tercero, ¿no? O sea, eso para que quede claro, ¿no? Que no era lo mismo para efectos de su educación o socialización. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que el ser humano, nuestra naturaleza jurídica, es responde a una naturaleza jurídica sexuada, ¿no? Donde solo hay dos sexos. El género es otra cosa, pero solo hay dos sexos, ¿no? Y el sexo no determina todo, ¿no es cierto? Pero sí determina muchas cosas. Y algunas de las cosas que determina el sexo son importantes para la educación de los hijos, ¿no? De hecho, hay estudios que señalan eh, que en aquellos países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones civiles entre personas del mismo sexo son reconocidas, muchas de esas uniones, muchas de esas familias han tenido que acudir a terceros para complementar la educación. ¿Por qué? Porque la propia unión entre dos hombres, dos mujeres no es complementaria, pues. Entonces necesitan de un tercero para complementar. En algunos casos el abuelo, en algunos casos el tío, ¿no? Entonces, para complementar la necesaria educación. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sandra, en los requisitos del matrimonio, la mujer divorciada debe demostrar no estar embarazada para volverse a casar. A ver. Piero Castromonte. Bueno, acá hay unas preguntas que están un poco fuera del tema. A ver, asistente anónimo. Partiendo del estudio sociológico expuesto en la última parte, ¿qué pasa con los matrimonios que no desean tener hijos? De otro lado, si un matrimonio luego de años decide separarse, siguen por separados, pero no se divorcian. Uno de ellos decide tener pareja, puede mostrar que no vive bajo el mismo techo, puede mostrar que no se configura una infidelidad netamente. Bueno, a ver, respondo lo primero, lo otro ya es una cuestión más de causal de separación o de divorcio, ¿no? Partiendo del estudio sociológico expuesto en la última parte, ¿qué pasa con los matrimonios que no desean tener hijos? Entiendo. Esto es bien importante, ¿no? Y sobre todo para nosotros que o somos juristas o nos estamos formando para ser juristas, ¿no? ¿Por qué se habla de modelos? Porque cuando el legislador, en sentido amplio, incluido constituyente, en fin, tiene que decidir cómo regular determinadas realidades, acude a modelos, eh, acude al modelo del matrimonio y regula el matrimonio como modelo, ¿no? Y como modelo el matrimonio tiene estas características, ¿no? Las que hemos visto. Y dentro de esas características está el compromiso a futuro, ¿no? Tendencialmente para toda la vida, aunque está permitido la separación y el divorcio, por cierto, pero es un compromiso tendencialmente para toda la vida, ¿no? Y ese compromiso a futuro le da estabilidad. Ahora, ¿pero qué pasa si es que alguien se casa y no quiere tener hijos? O no puede tener hijos, ¿no? Que es otra posibilidad. Bueno, lo que pasa es que esas son situaciones excepcionales, pero no responden justamente al modelo. O sea, el modelo tal como está diseñado es lo que es reconocido como garantía institucional y la razón por la cual el legislador y el constituyente se preocupa por darle esta protección especial. Si el modelo fuera, me pongo en una hipótesis, ¿no? Si el modelo fuera personas que se casan pero que no quieren tener hijos, no merecería la protección constitucional. ¿Se entiende? ¿No? La protección constitucional responde justamente a lo que el matrimonio en términos de modelo está llamado a conseguir. Luego, que un matrimonio en particular no lo haga, eso no quita la importancia del modelo. ¿No? Entonces, es un poco para que manejemos las categorías, ¿no?
lo mismo, asistente anónimo, ¿qué pasa con las parejas heterosexuales que contraen matrimonio pero no quieren ni desean tener hijos? ¿Acaso no ocurre algo similar con las parejas del mismo sexo? Por supuesto que no ocurre algo similar. En la práctica sí, pero en la funcionalidad no. Porque en principio una pareja heterosexual, salvo alguna situación que no es estructural, sino funcional, o sea que puede ser algo patológico, ¿no? Eh, Cuando tienen una relación con mutua disponibilidad sexual, lo normal es que tengan hijos. Bien. Eh, lo otro son situaciones excepcionales. Mientras que una pareja del mismo sexo es estructuralmente incapaz de tener hijos por sí sola. Entonces no es lo mismo, ¿no? Nuevamente, pensemos en términos de modelo. Una cosa es el modelo de matrimonio que naturalmente heterosexual naturalmente es capaz de generar nuevos ciudadanos y la estructura entre personas del mismo sexo naturalmente es incapaz. Entonces, el constituyente tendría que ver, a ver, acá sí normalmente se van a generar nuevos ciudadanos y por eso me interesa darle una protección especial. Acá naturalmente son incapaces. No es necesaria esta garantía institucional. ¿Ya? Mm, a ver, de nuevo la misma pregunta se repite, ¿no? Mm, a ver, Sumi Yapo, doctor, en el marco de la garantía institucional del matrimonio, explique por qué el antiguo régimen de tenencia exclusiva de los hijos tras la disolución del vínculo iba en contra de dicha garantía y cómo era la tenencia compartida, que antes era la excepción y ahora se usa como regla, refleja la protección de la responsabilidad y la función social del matrimonio. Eh, Creo que la tenencia no me parece que sea parte de la garantía institucional. Creo que la forma de la tenencia no hace que la institución del matrimonio sea vaciada de contenido, ¿no? O sea, una tenencia exclusiva, una tenencia compartida, yo creo que la tenencia compartida me parece mejor, ¿no? Ayuda incluso a cumplir mejor la función social del matrimonio, ¿no? Eh, pero el hecho de que no haya estado antes contemplada, me parece que no llega a vaciar el contenido, ¿no? Porque igual cumple con la monogamia, o sea, del matrimonio como tal, ¿no? Monogamia, heterosexualidad, estabilidad. ¿Cómo se titula su trabajo de investigación? Está publicado en Palestra, no sé si se llega a leer, La garantía institucional del matrimonio y la Constitución de 1993. Es un texto no muy extenso, ¿no? Estamos hablando de 140 páginas, ¿de acuerdo? Publicado por Palestra. Pueden ustedes acceder también al comentario del artículo 234 del Código Civil, que es de mi autoría también, en el nuevo comentario al Código Civil dirigido por el profesor Juan Espinosa Espinosa, en el tomo, son 13 tomos, ¿no? En el tomo que corresponde al libro de familia, ahí está el comentario del artículo 234 del Código Civil, pueden encontrar también algo de esto, ¿no? Mm, Froilán Trevejo, los hijos de personas unidas bajo el régimen de unión de hecho tienen la calidad de extramatrimoniales.
Sí, claro, no son hijos habidos en el matrimonio, pero tienen los mismos derechos, ¿no? Eh, Agradezco la precisión de su exposición para estas instituciones tan primordiales. Su comentario final en base a estudios, incluso sociológicos, enfatiza en la importancia de la familia natural para el sano crecimiento. En cuanto a la similitud de la unión, de hecho, hay una gran diferencia con el matrimonio civil, en tanto en cuanto la unión termina con la salida de uno de los convivientes del hogar. Sin embargo, ¿le parecería a usted que es mejor llevar esa unión a un matrimonio sólido automático después de unos años de vivir, o en otras palabras, modificar el Código Civil dando más reales a la Constitución de promover el matrimonio? Eh, a ver, yo creo que el legislador en todo caso da libertad a las personas, ¿no? Promueve el matrimonio, eh, pero no obliga a que nadie se case, ¿no? Entonces, mm, puede ser que una pareja no quiera casarse, no quiera asumir ese compromiso jurídico a futuro, que bueno, quizás algunos no lo quieran asumir, y bueno, decide mantenerse en una unión de hecho, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? El problema creo es que nuestro legislador ordinario no ha dado el suficiente valor a el mandato constitucional de promoción del matrimonio. ¿Y a qué me refiero con eso? No me refiero a que el legislador deba obligar a que se casen, sino que debe justamente promover que se contraigan matrimonios en el sentido que se considera que es un modelo estructuralmente mejor dotado para cumplir con las funciones estratégicas de la familia. Y en ese sentido, sí debería haber algunos beneficios, ¿no? Para las uniones matrimoniales. No digo establecer discriminaciones entre el tratamiento a los hijos, ¿ah? Porque los hijos, digamos, finalmente, ellos no son responsables de las decisiones que sus padres hayan tomado. Pero sí alguna promoción, puede ser en materia de impuestos, ¿no? Para quien se case, quien mantenga una unión matrimonial bajo este modelo que se busca promover, digamos, ¿no? Y ya sabemos por qué se promueve, ¿no? No es simplemente porque quiera que se casen, sino porque el modelo matrimonial es más apto, más idóneo para cumplir determinadas funciones sociales. Los bienes adquiridos en una convivencia también se convierten en una sociedad de gananciales y si se disuelve la convivencia está sujeto a repartición solo entre los convivientes o también se incluyen los hijos. Hugo Espinosa. No, claro, entre los convivientes es por el régimen de sociedad gananciales, a cada uno le corresponde los gananciales, y a los hijos es por el vínculo paterno-filial, ¿no? No, eso no tiene que ver con la unión de hecho, sino que ellos heredan. No, pero repartición cuando se disuelve. No, la repartición es básicamente entre los cónyuges, ¿no? Y los hijos, en caso de fallecimiento de alguno de ellos, si la disolución es por fallecimiento, los hijos heredan como tales, ¿no? Como herederos forzosos. ¿Se debería de regular el matrimonio? Creo que no. Creo que mi ponencia ha sido clara respecto a la importancia. Eh, la desregulación trae consigo que la institución pierda justamente la importancia, ¿no? Carlos Vázquez, entiendo que el matrimonio nace en el derecho canónico para luego ser incorporado en la legislación civil. Eh, Esto es un dato interesante porque a veces en la universidad se nos dice que prácticamente todas las instituciones jurídicas, como las conocemos ahora, han tenido su origen en el derecho romano. Y eso es así en muchos casos, pero no en todos. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de matrimonio, actualmente, lo clásico no es el derecho romano, lo clásico es el derecho canónico. En el derecho romano, eh, el matrimonio, digamos, era más bien una unión de naturaleza fáctica, o sea, era más
similar a la unión de hecho actual. Hay estudios de romanistas que vinculan muy bien nuestras uniones de hecho o convivenciales, ¿no? Las actuales con las uniones, incluso si quieren llamarles matrimoniales en el derecho romano, ¿no? En el derecho romano era básicamente el affectio maritalis. Entonces, si se perdía el affectio maritalis, concluía la unión, ¿no? Porque no había propiamente un vínculo jurídico. La existencia del vínculo jurídico como compromiso a futuro eh, se conforma con el consentimiento matrimonial, es propio del derecho canónico. Entonces, lo clásico en materia de regulación del matrimonio es el derecho canónico, no se confunde, ¿no? Pero muchos de los rasgos vienen de ahí. Pero no porque el derecho civil deba ser un derecho religioso, no porque el matrimonio civil deba ser un matrimonio religioso, sino porque tanto el derecho civil como el derecho canónico parten de la misma realidad natural, que es la unión entre hombre y mujer. Ángel Villanueva, igual me avisan si ya me he pasado el tiempo, de repente. Está con el micro apagado, doctor. Doctor, sí, por favor, agradecería que fuera la última pregunta para cumplir con el tiempo asignado. Gracias. A ver, ya había cerrado las preguntas. A ver, Carmen Robles, creo que esto ya lo respondí igual a Leo. ¿El matrimonio como institución en la realidad se vuelve discriminatorio al no reconocer a la familia monoparental? No. En los colegios, en la iglesia, por una mujer, la figura familia vuelve a las personas dependientes de la violencia intrafamiliar. No, 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 en ningún momento he dicho eso. Eh, Son modelos. Lo que sí hay que tener muy claro es que en términos de modelos, no todos los modelos son equivalentes para el cumplimiento de las funciones estratégicas de la familia. Listo. Bien, Muchas muchas gracias. gracias, doctor. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, agradecemos al doctor Daniel Ugarte Mostajo por esta importante conferencia, así como también a los participantes por habernos seguido durante la duración de la misma. Bien, cumplido esto, invitamos también a los que nos siguen a la siguiente conferencia, que va a tratar sobre la modernización de la justicia penal en el Perú, a realizarse en el marco de los lunes universitarios, hoy a partir de las 5 de la tarde. Entonces, muchas gracias nuevamente al doctor Daniel Ugarte y a todos ustedes por compartir pues, esta tribuna académica que impulsa el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y a todos los asistentes. Hasta luego.